Quiero pedir una sola cosa para todos los argentinos. En el Día del Trabajador, trabajo para mi país. De verdad, lo pido de corazón. Y eso que yo no necesito porque tengo un buen pasar. Pero quiero trabajo para la gente de mi país. Bueno, Emi, bienvenido a la columna de hoy que, bueno, San Cayetano, digamos, vamos a darle lugar a un análisis de cómo está la situación en Argentina del trabajo. Hay grandes rasgos que ya tenemos, inestabilidad absoluta y que los laburantes, aún teniendo laburo, cada vez somos más pobres, ¿no? Sí, San Cayetano nos convoca. Así es. Se cumplen 9 años del inicio de esta movilización, que ya podríamos decir que es toda una tradición en el movimiento social, digamos, acompañada ya ahora por el conjunto de las centrales obreras. Es importante que esta movilización no solamente tuvo como arrancó el acompañamiento de un sector del movimiento obrero vinculado a la CGT, quizás más combativa, ¿no?, que confluyen algunos actores de la Confederación Argentina del Transporte y otros sectores gremiales que han tenido algún nivel de protagonismo en los últimos meses, sino también de las dos CTA que habían anunciado inicialmente el acompañamiento, sino que es el conjunto del movimiento obrero, la CGT en pleno. Hubo un debate acerca de si la CGT en su totalidad iba a acompañar o no. Bueno, decidieron ya hace varias semanas que lo iban a hacer, así que creo que es una movilización de las más unitarias que se va a producir hoy, con un acto a las 2 de la tarde en Plaza de Mayo, de los últimos meses, diría yo, que yo creo va a ser bastante masiva y bastante importante, teniendo en cuenta algunos de los datos oficiales y también elaborados por algunos centros o consultoras, como el caso del Centro de Economía Política Argentina o CP Consultora, digamos, algunas consultoras que vienen trabajando sobre estadísticas concretas del INDEC y del SIPA, que es el Sistema de Previsión Argentino, donde obviamente dan los datos de los trabajadores registrados o formales. Ahí, para tener un panorama, no se ha modificado mucho la situación del trabajo formal, esto que había intentado plantear la ley Bases, ¿no?, cuando se discutió, vamos a ir hacia un esquema de formalización y necesitamos mayores niveles de flexibilidad laboral para que las empresas pongan... Bueno, eso no pasó, no solo no pasó, sino que tan solo el 0,3% de trabajadores registrados se crearon en los últimos casi 2 años, o al menos a partir de la sanción de esta ley, y se destruyeron alrededor de 183.000 puestos de trabajo formal, de los cuales entre 54.000 y 58.000, depende cuáles sean los datos que se abordan, son del sector público, y el resto, 110.000, 115.000, 104.000, también depende de qué consultora se aborde y qué estadísticas se tomen con más certeza, son del sector privado. Paradójico, ¿no?, porque el sector privado, que era el sector que el gobierno pretendía tratar de fortalecer, tiene más despidos o tuvo más crisis que el sector público, es decir, quedó más debilitado. Por lo tanto, hay un desfasaje entre su línea político-ideológica, discursiva, de lo que termina sucediendo en la realidad. Pero decía, sobre el trabajo informal, seguimos con los datos que se mantienen a fines del trimestre del 2023, iguales que ahora, con un 42% de trabajadores informales, que es una barbaridad, digo, y esto es lo que... Y en su mayoría mujeres y jóvenes, ¿no? Mujeres y jóvenes, sí, la edad entre 19 y 25 años, incluso en este territorio de la ciudad de Buenos Aires, como en las grandes ciudades, pero digo concretamente, incluso por datos oficiales del Centro de Estadísticas de la ciudad, esa es la franja etaria que más niveles de desocupación y subocupación tiene. A nivel nacional pasa exactamente, se replica la misma situación. Entonces estamos diciendo que hay un 42% de trabajo informal, que obviamente eso fue lo que generó en parte las políticas de Macri, que llevaron a que la marcha de hoy ya tenga 9 años y que hoy se agudiza o que se profundiza con amenazas de una nueva reforma laboral, de una nueva reforma previsional, que pondría nuevamente a discutir, yo pongo entre paréntesis esto porque no hay un dato oficial, pero creo que la búsqueda del gobierno es que el 245 de la Ley de Control de Trabajo, que es lo que plantea hoy una indemnización justa
que para cada trabajador se ponga en discusión y que termine siendo un acuerdo entre partes que ya avanzaron un poco a través de la reglamentación del Fondo de cese, ya avanzaron ya con la Comisión Nacional de Valores como... Entre partes desiguales, ¿no? Vale aclarar. Claro, lo que pasa es que para el gobierno no hay desigualdad entre las partes y no hay una relación asimétrica de poder y no hay progresividad del derecho laboral, entonces bueno, pero me parece que hay una discusión que tiene que ver con qué es lo que se viene en términos de reforma laboral. Por otra parte, si tomamos datos respecto de la desocupación, estamos con 7,9% de desocupación, dato oficial del INDEC. El último trimestre del 2023 había terminado con 5,7%, es decir, creció 2,2%. Tiene un poco que ver con estos números que digo, ¿no? Alrededor de 180 y pico de mil trabajadores despedidos o que han perdido su puesto de trabajo en el sector formal. ¿Muchos a dónde van? Al dispositivo de trabajo de las plataformas. Claro. Entonces, acá sí hay un dato que me parece importante, que no se termina de visualizar el impacto tan negativo de las políticas regresivas en materia laboral del gobierno, porque a diferencia de lo que pasaba en la década del 90, muchos trabajadores logran resolver su problema laboral a través del mecanismo de las plataformas, que antes no existía eso. Entonces hoy con un celular, cualquiera que quedó sin trabajo formal puede lograr tener un ingreso. Entonces sería un nuevo subocupado, pero que logra tener ingresos que le permiten mantenerse consumiendo y en algún punto no generando mayores niveles de recesión económica. Esto quizás es una novedad, no novedad en términos históricos, pero sí novedad en términos de cómo está funcionando hoy el territorio digital y las nuevas alternativas laborales. Y por eso me parece que el impacto en la sociedad en materia laboral no es el que uno quizás imagina que debería ser. Claro. Por otro lado está la discusión sobre las paritarias, ¿no? Las paritarias que vienen hoy discutiéndose con una imposición del gobierno del 1% que han logrado que se establezca 1% más bonos, ¿no? Más o menos las paritarias las viene marcando el Sindicato de Comercio y que han negociado para los últimos 6 meses más o menos eso. Lo mismo ha pasado en el sector público, 1,3, 1,1, más bonos, pero en algún punto no se está rompiendo mucho el encuadre que quiso establecer la Secretaría de Trabajo como política oficial del Ministerio de Economía para evitar esta idea de emisión monetaria y por lo tanto que crezca la inflación. Cuando las perspectivas inflacionarias, según también las consultoras privadas para el mes que viene, para este mes, digamos, de agosto, que van a estar el mes que viene, son del 1,7 y para el otro mes del 1,6, con lo cual las paritarias en ningún caso estarían logrando ponerse por arriba de la inflación. Bueno, pero por eso hay una gran pérdida de poder adquisitivo y cada vez más asalariados que están por debajo de la línea de la pobreza. Ahí va. Se calcula que el sector público perdió un 15,5% de salario real y una pérdida del 30% nominal del poder adquisitivo, digamos, ¿no? Pero en términos del 15,5% es un montón, es un montonazo. Y el sector privado, que el año pasado había tenido una leve mejoría a fines del 2024, volvió a caer, lo que ya va acumulando casi uno llega al 6% de pérdida del poder adquisitivo real. Quiere decir que ni el sector privado ni el sector público logran ganarle de algún modo a la inflación. Hay muy pocos sectores que vienen superando, digamos, la inflación, que es el sector financiero, obviamente los trabajadores del mundo financiero, algunos actores vinculados a la pesca y el agro, digamos, son pocos los rubros que lograron ganarle en el último tiempo la inflación. El promedio es esto que yo estoy diciendo, el sector privado tanto el sector público, y bueno, lo que se viene hoy quizás en esta movilización, que viene a ser una suerte de síntesis de los reclamos de los ajustados o de los excluidos o digamos los golpeados por las políticas de ajuste, me parece que debería congregar todas estas demandas del mundo laboral y del mundo de los derechos sociales que se vienen perdiendo, no solamente en los últimos meses o desde que asumió el gobierno de Milei, ya hace un tiempo que se venían perdiendo y que obviamente que en este último periodo se han sentido de una manera muy profunda. Hago esta aclaración simplemente porque cuando se otorgó el primer IFE en pandemia,
surgió el dato que no se tenía de 9 millones de trabajadores por fuera del sistema formal, con lo cual el problema del mundo del trabajo en la Argentina no es que nació con Milei, sino que lo que hace Milei es profundizar y no resolver los problemas que ya teníamos, y no solo eso, sino que garantizarle altas tasas de ganancia a los grupos económicos concentrados, para es que hay una perjudicar. transferencia de recursos. Lo hubo con la primera devaluación y lo hay ahora cuando se le baja obviamente a las retenciones al campo, pero no se le aumenta a los jubilados, ¿no? Total, y hay un Congreso que resiste, bueno, ayer lo veíamos, digo, a través de la aprobación del presupuesto de varias leyes, hacia Universidad, Salud, Educación. El tema es qué va a hacer el presidente, ¿no? Si veta, si no veta, y en un panorama electoral muy cercano, ¿no? Yo creo dos cosas con eso. Creo que es un buen síntoma, obviamente, que el Congreso de manera mayoritaria exprese su descontento con las políticas del gobierno. Ahora, también es cierto que muchas veces ha sucedido esto, el gobierno veta y después no alcanzan los votos para poder rechazar el veto, solo porque no se alcanzan los 2/3 de cada cámara, que es lo que necesita el Congreso para poder rechazar. Igual ayer rechazaron un veto, ¿no? El de... Sí, el problema es la cantidad de votos que vos necesitas. Entonces yo lo que creo que hay que discutir, porque después veo que muchos periodistas plantean, bueno, hay diputados que se venden, o diputados o senadores, más que nada diputados que se venden, gobernadores que se venden y terminan primero votando en contra, después votando a favor. Bueno, porque en realidad lo que hay que pedir es que terminen votando no con mayorías absolutas, sino con los 2/3. Entonces, si se vota con los 2/3, no hay modo después que te des vuelta, porque se resuelve de una vez y para siempre. Claro. Me parece que eso es la demanda que hay que generar, tanto en diputados como en senadores es más fácil, diputados más difícil. Bueno, clarísimo, Emi. Muchas gracias por venir acá, San Cayetano, a ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando en esta Argentina con el trabajo. Y bueno, en un ratito nos encontramos todos en la calle en esta movilización que va desde Liniers al Congreso y del Congreso a Plaza de Mayo, ¿es así? Exactamente. Bien, bueno. Y nosotros nos reencontramos mañana, no sé.